An tư yây mai, an tư yây man tư yây man tư yây mai. An tư yây mai, an tư yây man tư yây man tư yây mai. Mari mari pulongko, mari mari pumashi, pu chachay, pu papay, pu peñi, pu lamian, hueche, mari mari pichizomo, pichuentru, también mari mari compuché. Hay un conocimiento que está un poco dormido respecto a este tema y creo que eso es importante porque el conocimiento está dormido, es como las semillas, ¿cierto?, que duermen y en algún momento se despiertan. Y eso pasa con el conocimiento del Huenumapu, ¿cierto?, de todos los astros que existen. Había antiguamente un trabajo bien detallado, ¿cierto?, en eso, el movimiento de los astros. Y eso, por eso mismo, ¿cierto?, de nuevo, hace un par de años aparece con mucha fuerza, ¿cierto?, el Huiñol Tripanto, Huetripante le llamamos, ¿cierto? Y esa es una observación mirando al cielo que en un momento determinado, ¿cierto?, ciertas estrellas estaban ubicadas en un lugar especial, que solamente se veía en ese día, ahí en ese momento, y ahí marca un ciclo. Hay que tener en cuenta las energías básicas que tenemos nosotros como mapuche y también como no mapuche. Por ejemplo, el Antú, la Quillem, la Puhuanglén, la Huiñelfe, que son el sol, que es la energía masculina, Quillem, que es la energía femenina, y la Puhuanglén, que nos anunciaban buenos o malos augurios. Entonces eso para nosotros es importante, pues es guía, por ejemplo, cuando hablamos también del Hueñelfe, de los luceros, ¿cierto? El lucero que me guía, ¿cierto? Nosotros antes, cuando yo venía con mi papá temprano, no había reloj, no había despertador, entonces dependiendo en la hora, ¿cierto?, nosotros podíamos ver ese lucero que nos guiaba y nos acompañaba. También se hablaba del Chourufue, los cometas, como les decíamos, y que también daban un tremendo reflejo hacia la Tierra. Entonces, antiguamente le llamaban Chourufue. Era como un tizón de fuego que corría sobre los aires y tenía una colita en forma de un cucharón de palo como teníamos antes. Entonces por eso le llamaban Chourufue. Con el sol, ¿cierto? El sol siempre para nosotros es vida. Pues nace el sol en la mañana, antes que nazca el sol sabemos por dónde viene, hacemos la oración. Y eso es importante para nosotros en el sentido de que decimos con nuestra creencia, la fuerza del sol me levanta. Por eso mi cabeza para dormir tiene que estar para el lado donde nace el sol. Entonces yo me levanto con el sol me levanta. Si estoy enfermo, ¿cierto?, el sol con esa fuerza me levanta. Y me acompaña todo el día, dependiendo de la estación del año, ¿cierto?, para los frutos, para que crezcan, para que maduren, y toda esa fuerza, toda esa energía que nos da nuestro Padre Sol, nuestro Antú, que llamamos, ¿cierto?, Futa Antú, es una gran fuerza que hay, muy importante para nosotros. De ahí parte, ¿cierto?, también el solsticio solar, cuando decimos nosotros que el sol vuelve hacia atrás. Cuando el mapuche decía Huiñotui ante, Quiñechecan alca. Después del año nuevo vuelve hacia atrás, a la distancia ellos lo calcularon con el paso, con el tranco de un gallo. Ante sol. Es muy importante para el pueblo mapuche dentro
de todo el año dentro de las 4 estaciones. Y cada estación tiene su forma de producir Melihuaypanma por las 4 estaciones, ¿cierto? Empieza con el Puquem, Pehuen, Hualem y Rimo. Puquem tiene bastante lluvia hasta Quemahuen, y en el tiempo de invierno la naturaleza, la tierra descansa y duerme. Y algunos también, dentro de ese tiempo, hacemos anamcan, trasplante, plantaciones. El Pehuen, de todas maneras, ahí también entra lo que es las plantaciones de todo tipo de anamcan. Tenemos la luna, ¿cierto? Que la luna es importante. Hablamos del Guillén, ¿cierto? Un conocimiento muy grande igual, de que la luna nos rige. Nosotros teníamos un calendario lunar basado en todos esos cambios de la luna. Muchas siembras, muchas cosechas, ¿cierto? Se hacen dependiendo de la luna. Yo sigo la tradición antigua, siempre rescatando todas esas semillas. Y también me fijo que los antiguos se fijaban en la luna, todas esas cosas yo lo sigo. Entonces para mí me ha dado resultado. Por eso yo sigo haciendo lo mismo y yo le sigo enseñando a las personas, sobre todo la juventud que hoy día está volviendo al campo a sembrar esta semilla, pues, y busca. Lo fui aprendiendo porque yo viví en otro lugar que era más húmedo y todo se sembraba tarde. Entonces yo me cambié acá y acá es más, todo hay que sembrarlo más temprano porque igual es más caluroso acá y para estar cosechando en diciembre, enero, porque después ya no hay agua y después hace mucha calor. Entonces todo eso y lo poco y nada que después enero, febrero me queda, son muy pocas semillas que yo tengo que cosechar en febrero, marzo. Entonces a eso yo también le hago estaciones de ir sembrando bien escalonadamente. ¿Y qué resultado me da? Porque yo también tengo muchas variedades de porotos, como 14 variedades de porotos. Y resulta que todos los porotos yo les sigo porque ¿qué me da más grano? Porque ahí puede ser de mata o de varilla. Y también ese resultado le veo. Aquí me dijo, estoy sembrando ahorita, pero hay que esperar un poco el menguante. Y está haciendo huerta. Bueno, como los viejitos antes decían que hay que esperar el menguante. Aquí los viejitos, los abuelos, todo eso esperaban el menguante. Nunca sembraban en la luna nueva porque crecía mucho la guía y no daba nada de fruto. Así que por eso esperaban menguante. Resulta. Yo aquí, cuando yo trabajaba en la huerta, cosechaba cualquier chelota. Repollo, cinila, sembraba de todo. Y por ejemplo el toronjil de olor, está el romero, está la caléndula que sirve para las alergias, están los ajos, tengo el ajo chilote, tengo la papa meñarque igual. Claro, por ejemplo, todo lo que va abajo de la tierra, uno la siembra en menguante, porque así crece más el fruto. Por ejemplo, la papa, lo que son frutos, por ejemplo, la zanahoria, la beterraga, que eso se da abajo, eso por lo general se siembra en la menguante, porque así crece más para abajo y da menos hoja. Porque si usted la siembra en creciente, da la papita chiquitita y la planta es muy frondosa, pero abajo no tiene nada. En cambio, si usted siembra cinila, siembra arveja, se dan como de racimos así. Da muchas flores y florece mucho. Igual, por ejemplo, usted echa una gallina cuando la luna está perdida, los pollos de 12 pollitos le pueden salir 4, 3, así. Y los otros se encueran todos. Uno cuando se quiere cortar el pelo se lo corta en menguante primero para que se arregle la raíz del pelo. Todo tiene que ver con la luna. Desde muy niña empecé a hilar y a tejer.
que antes con pura frazada nomás no se compraban las frazadas, pues las hacíamos nosotros mismos. Eso hacíamos, así que con eso, y porque eso lo hacíamos nosotros porque dura mucho más, y se puede lavar, secar, y se vuelve a colgar en la cama. Así lo hacíamos. Nosotros, mi mamá murió cuando yo tenía 4 años, muy chiquitita, y me crié con mi papá y madrastra, y él me enseñó a tejer, él fue padre y madre para nosotros. Nos enseñó a hilar, nos enseñó a tejer, y nos enseñó que nosotros los mapuches, esa es nuestra profesión, el hilado, la lana. Con eso se subsistía antes. No, la oveja se esquila, yo la esquila mi esposo, después vamos a lavar la lana al río, después la aporreamos con una varilla y después la hilamos. Tiene que ser cuando esté la menguante, por causa de que si el tijerón se le pasa, no se le encone a la oveja. Porque si usted la esquila en creciente, por sí como que brota eso. Porque la luna va creciendo, entonces va, según nuestras creencias antes, iba como que va creciendo y va hiriéndose, pero cualquier cosa tiene que ser en menguante. O cuando quede poquita luna, antes, ¿cómo se llaman? Cuando destraban los animales, para que se les secara luego las heridas. Se les cortaban las colas a las borregas y así sanaban luego las heridas. La Antú dice, para algunos, ¿cierto?, se muere el sol. Maloqui, ¿cierto?, dice que el sol es atacado en ese momento. Y así tenemos otros conceptos, ¿cierto?, también, que dice que el sol se oscurece, el sol algunos dicen se casa, el sol y la luna, hablan como de un casamiento. Entonces hay varios conceptos que se pueden, depende del territorio, ¿cierto?, depende del conocimiento, se habla de ese momento. Para algunos es un motivo de celebración porque jamás van a ver o nunca han visto, nunca han tenido la experiencia, van a hacer una fiesta a lo mejor, pero para nosotros, para mí, un momento de reflexión, ¿cierto? Tenemos que hacer oración para que todo salga bien, para el equilibrio de las fuerzas. El Lai Antú o el Lan Antú significa la muerte del sol. Y como ya también las otras culturas también lo vienen estudiando, como eclipse. El año pasado, cuando hubo una grandes sequías, se hicieron los futagui y atún, y en los cuales ya las machis decían que se venía muertes, se venía escasez. Y correcto, no se equivocaron. Tenemos el 18 de octubre. Ya estaba predicho, ya estaba anunciado. Al momento de producirse esto, se le tiraban huayques, se le tiraban huechúes, piedras, para que supuestamente el monstruo que estaba agarrando el sol pudiese soltarlo. Y respecto a lo que va a ocurrir a final de año con el eclipse, se informen, no solamente tomen la parte occidental del conocimiento, sino que lo complementen con la parte mapuche, que dentro de nuestra zona está muy presente y muy marcada, pero que a veces se deja de lado. Bueno, yo pienso que algo anunciará, porque no viene por así nomás el eclipse, algo anuncia. Algo va a venir, por eso que va a salir el eclipse. Y se oscurecer, dicen. Yo era chica, tenía como 5 años, iba eclipse sol y se oscureció. Se oscureció, negro quedó. Y ahí no hubo fruta. Claro, lo que yo sé, lo que me han contado y lo he escuchado mucho, que el eclipse de sol para nosotros, como culturalmente los viejitos antiguos decían que es una plaga muy grande,
Por eso era el eclipse de sol. Quizá a nosotros a mí no me llama la atención el eclipse por el dicho que decían los viejitos, porque aquí se vio que el eclipse en el norte, el eclipse que hubo, está la plaga que estamos sufriendo ahora. Y ahora yo no sé qué plaga va a venir después de este eclipse. Entonces esa creencia, los viejitos lloraban antes porque cuando le contaban a uno más joven, porque la plaga, era mucha plaga para ellos. Esa era su creencia de ellos. Y uno tiene que seguirla viendo y ver en la realidad también que esto ocurre. Es verdad. Bueno, aquí antes dicen que se oscurecía el mundo total. Y de repente son señales que a ver ya casi como fin de mundo, dicen, así diciendo. Señales que como que está sucediendo ya ahora. Yo era chica, pero yo me acuerdo que mi papá lloraba y él, como sabía hablar en mapudungún, entonces él lloraba y él le pedía a Dios que no pasáramos hambre. Y ese año celaron los trigos, ¿sabe usted? Celaron los trigos, celó todo. Las ovejas murieron de gangrena. Si ese eclipse la gente, muchos se alegran, pero es algo terrible que viene. Y obviamente que nunca es bueno un eclipse, ya sea de sol o ya sea de luna. Pero siempre, nuevamente les repito, cuando es eclipse de sol, siempre son malos augurios. Entonces por eso tenemos que estar muy preparados para todo lo que pueda venir. Solamente el Chen nos lo dirá. Bueno, uno como mapuche entiende de que el eclipse son anuncios que manda Dios para que la persona se cuide, porque de ahí vienen las plagas, vienen las enfermedades. Los viejitos antiguos decían que no, así nomás vienen los eclipses. Imagínense el eclipse que hubo en el norte, cuántas pestilencias hubieron después. Entonces, ahora mismo imagínense esto de que con esta pandemia la gente perece de hambre. Imagínense la gente que no tiene huerto, que tiene que comprarlo todo. Hay gente que trabaja y todo lo tiene que comprar en el supermercado. A lo mejor este eclipse es para que nosotros miremos un poquito hacia atrás. Porque yo pienso que esa creencia que había antigua era más pura que ahora. No es así nomás, es un anuncio que Dios manda, que uno se tiene que preparar, que algo grande viene, que uno no lo sabe. Pero que Dios cuide nuestra familia, nuestra gente que uno quiere, y en el lugar donde nosotros vivimos, por ejemplo, que no falte el agua, que no falte la comida. Siempre yo he mirado en ese punto de vista lo que pasa en el Huayno Mapu. Para el pueblo mapuche siempre esto trae una reflexión. Nosotros creemos que es un momento importante, sí, donde tenemos que hacer oración, donde tenemos que también reflexionar, ¿cierto? Y para nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho si hemos descubierto, ¿cierto?, para qué vinimos a este mundo? Y así, hablamos de los dones, ¿cierto?, de las sabidurías que hemos recibido, pero también tenemos una parte nuestra que hemos hecho con esa sabiduría. An tư yây mai